Normalmente cuando oímos la palabra iglesia, nosotros como seres humanos lo primero que hacemos, asociamos la iglesia con 4 paredes, un edificio, una estructura donde las personas van a congregarse, las personas van a recibir palabra, donde las personas van a alabar. Pero ¿es de verdad eso la iglesia? De acuerdo a la palabra, la iglesia no es esa. La iglesia somos cada uno de nosotros que nos encontramos aquí en este día, que somos parte del cuerpo del Señor. Pero también el significado de iglesia, y esto por el diccionario, conjunto de personas que profesa la doctrina cristiana. O sea, en ningún momento el diccionario habla de un edificio, habla de personas. Y de igual manera la palabra nos ha enseñado a cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros somos la iglesia con Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos parte del cuerpo. Pero no solamente aquí local, somos mundial, porque cada cristiano que está en el mundo representa parte de esa iglesia. Hoy les voy a pedir, hermano, que vayamos al libro de Pedro, Primera de Pedro 2:9. Como dijo mi esposa, el que no tenga una Biblia, por favor que levante las manos para que le entreguen una. Y si todos la tienen, bueno, de gran bendición es. Primera de Pedro 2:9. Y les voy a pedir, hermano, que cada uno de ustedes preste atención a esta palabra en el día de hoy. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido. Y quiero, por favor, a medida que vamos leyendo también, que subrayen esta palabra, linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la razón por la cual les dije que por favor que marquen estas palabras es porque vamos a ver lo importante que son a medida que vayamos llevando el mensaje. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. En 1 Corintios 3:16, la palabra nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea que la palabra nos está aclarando lo que yo dije en un principio. No estamos hablando de una estructura, estamos hablando de cada uno de nosotros como personas que somos el templo de Dios. La primera palabra que le pedí que subrayaran es linaje escogido. La palabra linaje, su significado es una línea de ascendencia o descendencia de una familia o clan. En términos genealógicos, es la serie de ascendencias o descendencias en cualquier familia de una persona considerada como el primero de un tronco o rama común. Y les voy a leer algo porque quiero aclarar para que ustedes entiendan el mensaje bien. En Europa y los países que fueron colonias europeas, el linaje era muy importante para el derecho nobiliario en relación con la sucesión de los títulos, propiedades, derechos y otros usufructos, especialmente en las regiones en que estaban instituidos el mayor rasgo, sistema que en el primogénito heredaba todos los títulos y propiedades. Pero cuando vemos esta palabrita linaje, nos dice que es común. Todos venimos de un común. Cada uno de nosotros sabemos y hemos conocido el principio de Génesis y más adelante en la Biblia, que Abraham es el padre de las naciones, pero también es el padre de la nación de los judíos. Y ellos descienden de él. Pero esta palabra cuando dice rama o común, eso quiere decir que nosotros también somos parte de ese linaje. Nosotros también, a lo mejor no por descendencia judía, pero como me dice aquí la explicación de la palabra linaje, somos parte de ese tronco, de esa rama, nos derivamos de ella misma. Esta palabra sugiere un común
o una sola familia. Por eso es que yo estoy diciendo en esta noche que cada uno de nosotros formamos parte de ese linaje o de esa familia. Los judíos en esos tiempos, o todavía se consideran muy orgullosos de ser de ese linaje, de Abraham. Ellos todavía sienten y participan en esa forma que ellos son descendencia de Abraham. ¿Okay? Pero también en el libro de Pedro, o primera de Pedro, Pedro nos presenta a la iglesia o a cada uno de nosotros todavía como un linaje superior al de Abraham. Porque la primera palabra decía linaje escogido. Y escogido no es una palabra común o cualquiera. El significado de escogido, que se considera lo mejor de su clase. Y si nosotros somos linaje escogido, hermanos, quiere decir que no somos cualquier cosa, que somos lo mejor de la clase. ¿Okay? En el mundo, Génesis, en el mundo, yo me metí en el internet y dije, déjame ver, cuando estaba llevando la prédica o la palabra, dije, déjame ver cuántos habitantes hay en el mundo. Ahora, cuando tú entras en el internet y empiezas a buscar, a ver de cuántos habitantes hay en el mundo, te dice que es un aproximado o una estimación. ¿El por qué te dicen de eso? Porque todos los días, cada 6 segundos, nace una criatura, pero cada 13 segundos muere una persona. Entonces no pueden tener algo o una cifra exacta. Por eso nos dan un número, y el número es 7.229.916.048. Esa es la cifra que nos da, de acuerdo a la internet, hasta el 2014. Si vemos 7 billones, vamos a decir, son muchas personas en el mundo. Pero de esos 7 billones de personas, por eso le pedí a mi esposa que se tomara el trabajo y me hiciera lo que le llaman en inglés un pie, que es para mostrarnos los porcentajes. Si podemos ver aquí, los católicos ortodoxos y otros, y los evangélicos, solamente suman el 33% de lo que son todas las personas en el mundo. Y como le dije, por eso le digo que pusieran atención a estas palabras, linajes escogidos. Y si cada uno de nosotros, o cada uno de nosotros que formamos parte de ese linaje escogido, del pueblo de Dios, debemos estar orgullosos de igual manera que los judíos. Porque solamente el 33%, y eso no es exacto, hermano, eso es apenas una cifra que se está estimando. ¿Cuánto más queda de ese 33% que todavía a lo mejor están en religiones que no son la verdadera religión y que se están perdiendo? Como un 3/4% de la población. Y por eso lo quería traer, en esta noche, porque quería, y le pido al Señor que abra nuestros ojos en este día, que nos ayude a nosotros a ver que somos linajes escogidos, que debemos estar agradecidos que pertenecemos a ese linaje, porque muchas personas están pereciendo y todavía a nosotros nos da miedo hacer el trabajo de nosotros. Este término connota la idea de selecto. Linaje escogido, selecto. O sea que entre todos estos 7 billones de personas que hay en el mundo, cada uno de ustedes y yo fuimos seleccionados por el Señor. Porque a Él le pareció seleccionarte a ti y a mí y a nuestras familias. Pero ¿cuántos más hay ahí que todavía no conocen de Él? O que todavía están sirviendo en una religión que no es la verdadera. El pueblo de Dios se presenta en las Escrituras como un pueblo selecto. Cuando vamos al libro de Isaías 43:20, la palabra dice en él, mi pueblo escogido. El Señor se tomó su tiempo en escoger su pueblo. El Señor no dijo, este va a ser mi pueblo por decirlo. Él se tomó su tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan específico y un plan verdadero para la humanidad.
Así que cada uno de ustedes, espero que después de esta noche mediten esta palabra, por favor, que somos un pueblo escogido. Hemos sido seleccionados de tantas personas en el mundo. Pero en la primera epístola de Pedro también dice, escogidos según la presencia de Dios. O sea que ya no estamos hablando solamente del pueblo judío. Eso era en el Antiguo Testamento y cada uno de nosotros que conoce la palabra sabe que en el Antiguo Testamento ellos vivían bajo la ley. Después que vino Jesús, murió en la cruz del Calvario, nosotros vivimos bajo la gracia. Y de igual manera nos explica en el Nuevo Testamento que somos escogidos. O sea que eso no aplica solamente al pueblo judío, pero aplica también a nosotros. Aunque no somos judíos y somos gentiles, pero somos escogidos, somos del linaje escogidos, hermanos. Y en 1 de Pedro 2:4 le voy a pedir que vayamos ahí, por favor. ¿Todos están ahí? 1 de Pedro 2:4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El Señor fue desechado. Él es la piedra escogida. La piedra del templo, la piedra de la iglesia, la piedra angular, o sea, la principal. Pero de igual manera, cada uno de ustedes que está sentado aquí y todos los cristianos que están en el mundo representan parte de esa iglesia. Cada uno de ellos es una piedra que termina de conformar la iglesia en el mundo. Cada uno de ellos es importante para el Señor también. El Señor a nosotros nos hizo a imagen y semejanza de Él. O sea que somos preciosos en los ojos de Él de igual manera. De igual manera que el Padre lo vio a Él, el Señor nos ve a nosotros también. Los veo, hermanos, así como que un poco, no sé, dormidos o no los oigo, amén, no sé. Pero también la palabra nos dice que somos de real sacerdocio. Y real sacerdocio quiere decir dedicación a una profesión o un trabajo con gran empeño y fidelidad. O sea, nosotros siendo de real sacerdocio, el Señor nos dio un trabajo grande a cada uno de nosotros. No solamente para los pastores de la iglesia o para los evangelistas. Es para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos piedras de esa iglesia. Somos los que confortamos la piedra de la iglesia angular. Cada uno de nosotros soporta con Cristo y debemos el trabajo de nosotros de igual manera llevar la palabra. No es solamente la del pastor o la del evangélico. No, hermano, ese es de cada uno de nosotros. Porque nosotros también tenemos que darnos al trabajo de llevar la palabra para que las personas, como vimos en esa estadística, no perezcan. El Señor no quiere que nadie perezca, el Señor quiere que todo el mundo llegue a la salvación. Y les voy a pedir ahora que vayamos al libro de Éxodo 19:6. En Éxodo 19:6 la palabra del Señor dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gentes santas. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y esto fue otra vez en el Antiguo Testamento, que ellos estaban bajo la ley. Pero la iglesia y el plan del Señor, como la palabra también fue dada a los apóstoles y plasmada en la Biblia, el Señor tiene un plan perfecto. No solamente aparece en el Antiguo Testamento, pero aparece también en el Nuevo Testamento para nosotros, los gentiles. Y en Apocalipsis 1:6, la palabra nos dice también: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Cada uno de nosotros
somos sacerdotes en los ojos del Señor. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, las personas tenían que ir primeramente ante el sacerdote cuando tenían pecado para ser limpiados. Y entonces se hacían los sacrificios de machos cabríos y se derramaba la sangre. Pero en este momento cada uno de nosotros como creyentes o sacerdotes, en el sentido, tenemos la libertad de ir a la presencia del Señor sin ningún sacrificio o sin ir al sacerdote. Podemos ir directamente a Él. No necesitamos ningún intermediario para nosotros hacerlo. Pero la palabra también cuando comenzamos, perdón. La palabra nos dice que somos nación santa. Somos linaje escogido de real sacerdocio y nación santa. En Éxodo 19:6 vuelve la palabra a repetirse y decir: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Cada uno de nosotros, muchas veces cuando nos miramos y vemos el caminar de nuestras vidas, no nos consideramos santos. Pero la palabra nos dice que somos santos. Y si nosotros creemos a la palabra, debemos creer que somos santos. Porque el Señor no le miente a nadie ni va a mentir en su palabra a ninguno. La diferencia es de nosotros ser santos a la gente que está perdida en el mundo y que todavía no son santos. Es que nosotros lo conocemos y tenemos una relación verdadera con Él. Y con esa relación que nosotros tenemos, nosotros sabemos distinguir en las cosas cómo las debemos hacer. O sea que las cosas que nosotros que hacíamos mal, no las hacemos más. Porque cada día caminamos más en santidad. Cada día el Señor nos va puliendo y nos va llenando de sabiduría a cada uno de nosotros a través de la palabra y de los mensajes que recibimos para ser esa nación o personas santas. El pueblo de Dios es una nación santa porque está separado del mundo y consagrado exclusivamente para Dios. Por esa otra razón también nosotros somos santos. Porque el Señor nos separó, como pudimos ver en esas estadísticas, de tantas personas en el mundo. Nosotros fuimos seleccionados con un propósito y un plan. De hacer no solamente el trabajo de Dios, pero también consagrados para Él. Efesios 5, 25 al 27 nos dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin manchas. Dice que Cristo se entregó por la iglesia a sí mismo. Y nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, que entregó toda su vida y lo dio todo allí, lo dio por cada uno de nosotros, pero dice que lo hizo por la iglesia. Y nosotros somos esa parte de esa iglesia. Y no solamente hizo sacrificio de la cruz del Calvario por la iglesia, pero también dice que habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a Él mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese manchas, sin arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuere santa y sin manchas. Amén. Gloria a Dios. Además de ser linaje escogido, de real sacerdocio, nación santa, también somos un pueblo adquirido por Dios. Y eso fue lo que nosotros vimos ahora. Somos un pueblo adquirido por Dios. En la misericordia del Señor, en su plan perfecto que tenía, era de que todos aquellos que en su corazón también quieren servirle a Él, Él los iba a seleccionar, los iba a escoger.
Por eso que el Señor es tan sabio en la forma como Él hace las cosas, que muchas veces cuando indagamos o nos ponemos y nos metemos en la palabra y empezamos a escudriñar, nos damos cuenta de la perfección de cómo Él trabaja y cómo Él hizo las cosas. Porque dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Y eso me llevó a mí, cuando estaba meditando yo en la palabra, que nos dice que cada uno de nosotros fuimos escogidos antes de la creación del mundo. El plan perfecto del Señor, ya Él lo conocía. Cada uno de ustedes fue selecto antes de la creación del mundo, al igual que yo. A pesar de que Él sabía que iba a tener que pagar un precio muy grande en la cruz del Calvario y dar su vida, y el Señor iba a entregar su único Hijo por la humanidad, para que cada uno de nosotros seamos un pueblo santo, escogido y separado para Él, exclusivo de Él. Orgullosos debemos estar como lo son los judíos, porque hemos sido seleccionados de igual manera. Qué privilegio tan grande nosotros tenemos. ¿Cuántas personas se están pereciendo y perdiendo en el mundo y no tienen esa esperanza, hermanos? ¿Cuántas? Pero nosotros lo tenemos. En Éxodo 19:5 dice también la palabra que vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y en Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro. ¿Y tú no eres especial tesoro de igual manera? Si tú fuiste seleccionado entre tantas personas del mundo, no por lotería, como hacen hoy las cosas, seleccionado por el Padre, el Creador del cielo y la tierra y de todo lo que podemos ver. Amén, aleluya. La iglesia se presenta como un tesoro que Cristo ganó. La iglesia se presenta, hermanos, como un tesoro que Cristo ganó. Él no ganó a la iglesia solamente por decir voy a hacer un sacrificio. Él ganó a la iglesia porque ese sacrificio tenía que ser hecho para la redención de nuestros pecados. En Hechos 20:28 nos dice la palabra, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y esa palabrita, apacentar, quiere decir o significa pastorear el ganado, instruir, enseñar, conducir al ganado al terreno con pasto. Iglesia, es trabajo de nosotros, como dije anteriormente, de apacentar la iglesia del Señor. Eso es el trabajo de nosotros, de cada uno, como dije anteriormente, y no solamente del pastor y de su esposa o de la directiva de la iglesia, pero es de cada uno de nosotros el deber de llevarle la palabra a los hermanos que se están perdiendo afuera. Porque nosotros, siendo parte de la iglesia y el Señor siendo la piedra angular, nosotros tenemos que llevar esa palabra para que el pueblo no perezca. En Tito 2:14 nos dice la palabra, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si el trabajo de nosotros es apacentar como iglesia o como parte de la iglesia al pueblo de Dios, es con el propósito y el plan de que nosotros, cada uno, también dé buenas obras. El Señor no quiere instruir a una iglesia solamente para que la iglesia venga domingo, jueves, miércoles o cualquier otro día a recibir palabra, pero no a dar frutos. Porque entonces no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. El propósito y el plan del Señor es que cada uno de nosotros sea instruidos para nosotros instruir de igual manera a todo el mundo que está pereciendo de afuera. La idea central que la iglesia ha sido adquirida por Cristo para ser propiedad exclusiva de Dios es para que cada uno de nosotros seamos adquiridos
y seamos esa propiedad exclusiva de Dios. Pero también la palabra me dice cuando leímos los primeros versículos, dice, para que anunciéis las virtudes. Ya vimos que el deber de nosotros es apacentar, y ahora para anunciar las virtudes. Esta palabra más bien significa publicar afuera o por todas partes. Otra vez, el trabajo de la iglesia y de cada uno de nosotros, hermanos, es anunciar la palabra del Señor. Amén. Ayudar a aquellos hermanos que están pereciendo, que a lo mejor no tienen nadie que les haya dado la palabra o que les lleve la palabra, de nosotros hacerlo. Pero muchas veces, porque no decimos que no tenemos tiempo, o porque estamos muy inmiscuidos en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, que no lo podemos hacer. Pero un día alguien se tomó el tiempo en tu vida de llevarte a ti la palabra. Alguien puso, Señor, en tus caminos para que te diera la palabra de vida, la palabra la cual nos ha salvado a cada uno de nosotros y nos ha sacado del mundo que está caído. Y por eso que es muy importante, hermanos, de nosotros leer la palabra, de nosotros instruirnos en la palabra, porque cada vez que la leemos y nos instruimos en ellas, aprendemos de ellas, recibimos sabiduría de lo alto. Pedro y Juan dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso lo vemos en Hechos 4:20. ¿Y cuántos de nosotros nos da pena de hablar de Dios? El cristiano no debe ser temeroso. El cristiano debe ser una persona caliente, en el sentido de que debemos predicar la palabra en todo momento. Pero muchas veces estamos fríos o tibios, como nos dijo el pastor la otra vez en la prédica. Y nos da pena porque creemos que no sabemos o que si vamos a decir las palabras incorrectas. Pero el Señor, cuando te pone a alguien a ti, te va a dar la palabra que tú necesitas para que se la lleves a la persona. Porque Él sabe la necesidad de esa persona. Tú no la conoces, pero el Señor sí la conoce. Y de igual manera va a poner en tu mente esa palabra la cual tú necesitas darle a esa persona, para que esa persona se anime, se levante otra vez y pueda recibir esa palabra que la ayude para seguir adelante. Para anunciar las virtudes. ¿Y qué son las virtudes? Cualidad moral general de las personas que practican el bien. Cualidad moral general de las personas que practican el bien. El cristiano es una persona que practica el bien, porque ya conoce al Señor y tiene al Señor en su vida. Son las cosas que él hacía mal, ya no las hace más, porque es una criatura nueva en el Señor. Ya las cosas que él hace, las hace viendo y viviendo de otra forma, siendo ejemplo para las personas, no siendo de piedra de tropiezo como a lo mejor éramos antes. Esta palabra sugiere la idea de excelencia y gloria. Virtud quiere decir también excelencia o gloria. Eso quiere decir que cada uno de nosotros que tiene tantas virtudes o dones que el Señor nos ha dado, debemos usar esos dones. Debemos usar esos dones para el bien de las personas. No solamente para los hermanos que se están perdiendo allá afuera, pero también nosotros mismos como iglesia. Muchas veces nosotros mismos como iglesia dejamos que los días pasen y el tiempo pase y no nos hablamos. Solamente venimos a compartir el día domingo, el día jueves o el día miércoles. Y no tratamos de reunirnos en hermandad para nosotros mismos con la palabra confortarnos. El rey Nabucodonosor dijo: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Eso lo vemos en Deuteronomio 4:2. Cada uno de nosotros que es crecido y ha escuchado la palabra por muchos años, sabe que el rey Nabucodonosor fue un rey que él mismo se exaltó por las grandes maravillas que él hizo en el pueblo de Babilonia. Pero el Señor lo tuvo que llevar a un punto de su vida
donde él tenía que caer a lo más bajo de su vida para poder exaltarlo nuevamente. Y por eso es que él dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Para qué? Para poder ser un ejemplo a las otras personas que todavía no conocen del Señor, de lo grandioso que es y maravilloso que es Él. Y la misericordia sobre todo que tiene sobre cada uno de nosotros. Porque aunque ese rey fue una persona que no lo reconocía al principio, después lo tuvo que reconocer con su propia boca y con sus palabras. El Señor tuvo que traerlo a lo más bajo para después exaltarlo. Y con nosotros ha hecho de igual manera. Muchos de nosotros tuvimos que ir al lodo cenagoso, a lo más profundo de las situaciones en nuestras vidas. Para el Señor entonces cambiar nuestro corazón, traernos a una vida nueva y podernos exaltarnos a nosotros. Pero dice también de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y de igual manera cada uno de nosotros, como dije y me he expresado, estuvo en esas tinieblas porque anduvimos en el mundo. Anduvimos haciendo las cosas del mundo. Pero gracias a la misericordia del Señor, hoy estamos en luz y caminamos en la luz. Y en todo momento, no solamente el día de hoy, pero el día de mañana también vamos a seguir caminando en la luz. Y no solamente para nosotros, porque esa luz va a seguir brillando en los hijos de nosotros y en las generaciones futuras que vienen más adelante. ¿Por qué? Porque esta palabra va también a penetrar los corazones de ellos. Van a ver los ejemplos de nosotros como padres. Y van a tener temor del Señor. Y el temor del Señor, ¿qué es lo que es el temor del Señor? Es de no hacer las cosas malas, lo que hacíamos anteriormente. Eso es parte del temor a Jehová. Y muchas veces escuchamos el temor a Jehová, pero muchas veces no sabemos exactamente lo que es el temor a Jehová. Es de no hacer lo que nosotros hacíamos anteriormente, simple y llanamente. Tan sencillo como eso. Somos criaturas nuevas. Somos crecidos en Cristo. Ya no hacemos más las cosas malas. De aquel que os llamó, el acto redentor de Cristo con frecuencia se presenta en las Escrituras como un llamamiento. Y en 1 Corintios 1:9 dice la palabra: fiel es Dios, por cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Miren la misericordia tan grande del Señor. Fiel es Dios por la cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero también en Efesios 4:4 nos dice la palabra: fuisteis también llamados en una misma esperanza. El llamamiento era necesario porque el hombre estaba lejos o no tenía una relación con Dios. Y era necesario que el Señor nos sacara de esas tinieblas para traernos a la luz admirable. Pero la conversión o esa transición que cada uno de nosotros tuvo de tinieblas a luz, le tenemos que estar agradecidos al Señor todos los días de nuestras vidas. Porque dice en Efesios 5:8, las tinieblas a la luz, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. En Efesios 2:1 nos dice también la palabra: de la muerte a la vida, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En 1 Tesalonicenses 1:9 nos dice la palabra: de los ídolos a Dios, como os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y me gusta como dice el Salmo 113, 7, 8. De la miseria al honor. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza de muladar, para hacerle sentar con los príncipes de su pueblo. Pero ahora lo voy a leer de otra forma, ya dando el significado de las palabras. Menesteroso quiere decir que es una persona necesitada, pobre o que tiene falta, sí. Y muladar, que no es una palabra muy común que nosotros escuchamos, lugar donde se echa el estiércol y la basura
de la casa. Lugar que está muy sucio. Ese es el muladar. Si nosotros leemos de la misericordia al honor, Él levanta del polvo al pobre y al necesitado alza del muladar, o sea, de la suciedad, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Cambió el sentido de lo que acabamos de leer? ¿Por qué? Porque lo podemos entender. Nos tomamos el trabajo de buscar las palabras, buscar ese significado, y entonces vemos la grandeza de las palabras, cómo el Señor pone las cosas y cómo quiere que el mensaje que Él tiene plasmado en la palabra salga y se haga vida para nosotros recibirlos, hermanos. Esto me cambió a mí la perspectiva cuando yo llegué a esto y yo cambié las palabras. Dije, ahora voy a reemplazar la palabra que está escrita aquí por la que me da significado. Y digo, Señor, ¿verdad que tú eres perfecto en la forma que tú trabajas? Hermano, es de que no tengo forma de expresarme. No tengo forma de expresarme de lo maravilloso que es el Señor. Y no solamente con nosotros, con nuestros hijos y con todas las cosas que nosotros tenemos. Bueno, gracias le damos al Señor por esta palabra. Y espero que en este día nos haya abierto los ojos a cada uno de nosotros. Esta palabra que fue dada aquí, primeramente yo siempre le digo al Señor que sea para mí. Pero también le pido para cada uno de ustedes, hermanos, como pueblo, como iglesia, escogidos, acuerden de esas palabras que leímos esta noche. Son real sacerdocio, son escogidos, son linajes escogidos, son preciosos para el Señor, hermanos. No dejemos que el enemigo nos engañe. Gracias te damos, Padre, en esta noche, Señor, por este día, Señor, por esta palabra que fue dada, Padre. Gracias, Señor, por la sabiduría que tú nos das, Señor.